Buenas tardes. Como estamos en cédulas del impuesto de renta y las declaraciones ya se están presentando y se presentarán hasta el mes de octubre, vamos hoy a ver la cédula de rentas de trabajo, es decir, para los empleados y trabajadores de las compañías. Las rentas de trabajo son un ingreso para un trabajador y están señalados en el artículo 103 del Estatuto Tributario. Básicamente son 8 tipos de ingresos: salarios, prestaciones sociales, comisiones, viáticos, honorarios, gastos de representación, emolumentos eclesiásticos y compensaciones recibidas por el trabajo asociado cooperativo. Y en general todo tipo de compensación por la prestación de servicios personales. Las rentas de trabajo no comprenden en ningún caso ingresos por honorarios percibidos por personas naturales que hayan contratado o vinculado durante el año 2017 2 o más trabajadores por al menos 90 días, porque estos se incluirán en la cédula de rentas no laborales. En relación con las rentas exentas y deducciones especiales, a la renta de trabajo aplica el artículo 336 del Estatuto Tributario. Y como novedad hay una limitación al 40% de los ingresos netos. ¿Y qué son los ingresos netos para un trabajador? Son los ingresos totales por rentas de trabajo ya explicadas del periodo gravable 2017, menos los ingresos no constitutivos de renta de ese mismo periodo, que sean imputables a la cédula de renta de trabajo. Y hay otra limitación: que no excedan dichas rentas exentas de 5.040 VT, es decir, que no excedan de 160.569.000 pesos. Finalmente, la tarifa que se aplica a los trabajadores es una tarifa progresiva, según 4 rangos de renta líquida gravable, que contempla el artículo 241 del Estatuto Tributario en su numeral primero. Hasta aquí lo básico para un declarante de rentas de trabajo. Buenas tardes. Buenos días. Nos corresponde ver la cédula del impuesto de renta de rentas de pensiones, que aplica a los pensionados de Colombia. Son básicamente 7 tipos de ingresos de los pensionados que habrá que declararse: las pensiones de jubilación, las pensiones de vejez, las pensiones de sobrevivientes, las pensiones de invalidez, las pensiones sobre riesgos profesionales, igualmente las indemnizaciones sustitutivas de las pensiones y además las devoluciones de saldos de ahorro pensional. En cuanto
al tema de deducciones y al tema de rentas exentas, permanece igual. Es decir, que se considera que la renta exenta, la parte del pago mensual al pensionado que no exceda de 1000 VT, es decir, de 31.859.000 pesos por el año 2017, es exenta. Y la tarifa que se aplica a los pensionados también es la tarifa progresiva de los 4 rangos de renta líquida gravable de que trata el artículo 241 del Estatuto Tributario en su numeral primero. Buenos días. Buenas tardes. Vamos a ver la cédula de impuesto de renta de rentas de capital. Comprende básicamente 5 tipos de ingresos: los rendimientos financieros, los arrendamientos, los intereses, las regalías y la explotación de la propiedad intelectual. En relación con las rentas exentas y deducciones especiales, aplica el artículo 339 del Estatuto Tributario y en relación con el 10% de los ingresos netos, entendiendo por ingresos netos los ingresos totales por rentas de capital, restándole los ingresos no constitutivos de renta que sean imputables a la cédula y también los costos y gastos procedentes, pero que estén debidamente soportados. Con otra limitante: dicha deducción no puede exceder los 1000 VT, es decir, no puede pasarse de 31.859.000 por la declaración del periodo gravable 2017. Ahora bien, ¿qué tabla se aplica para los declarantes de rentas de capital? Igualmente, es la tarifa progresiva según 6 rangos de renta líquida que indica el artículo 241 del Estatuto Tributario en su numeral segundo. Buenas tardes. Buenos días. Hoy nos corresponde ver las rentas no laborales en la cédula de impuesto de renta. Básicamente hay 2 grandes tipos de ingresos que deben ser declarados por estas personas que tengan rentas no laborales. Son los honorarios de personas naturales que hayan prestado servicios y contraten o vinculen por al menos 90 días continuas o discontinuas durante el año 2017, 2 o más trabajadores, o también contratistas asociados a dicha actividad. Y todos los demás ingresos que no estén clasificados expresamente en las otras 4 cédulas. En cuanto a las rentas exentas y deducciones, aplica el artículo 341 del Estatuto Tributario. Hay una limitación del 10% de los ingresos netos, entendiendo por ingresos netos la totalidad de los ingresos por rentas no laborales, descontándole los ingresos no constitutivos de renta que sean imputables
a esta cédula de rentas no laborales y los costos y gastos que sean procedentes, debidamente soportados, documentalmente soportados por el declarante. Y una segunda limitante, que dicho valor no puede exceder de 1000 VT, es decir, de 31.859.000 pesos por el año gravable 2017. La tarifa que aplica a quienes declaren rentas no laborales es la contemplada en el artículo 241 del Estatuto Tributario en el numeral segundo. Buenos días. Buenas tardes. Nos corresponde ver la cédula de impuesto de renta por renta de dividendos y participaciones. Dividendos relacionados con empresas de capital, sociedades anónimas, comandita por acciones, SAS, a título de ejemplo, y participaciones como en las limitadas, sociedades en comandita simple, empresas unipersonales, básicamente. En esta renta de dividendos y participaciones se consideran básicamente dos tipos de ingresos, pues los dividendos y también las participaciones. No hay rentas exentas ni deducciones especiales permitidas para este tipo de ingresos. La tarifa que se aplica para dividendos y participaciones consideradas como ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional, la tarifa progresiva, según rangos del artículo 242 del Estatuto Tributario. Y para los dividendos y participaciones gravadas, el 35%. Buenas tardes.